consecuencias negativas, no, ¿cierto? Por ejemplo, recibir un familiar que vivía en otra parte y ahora vive aquí en Cali por motivo de estudio, pues no necesariamente es algo negativo. Si se incorpora al núcleo familiar y aporta y vive con ellos sus normas y todo, pues la familia seguirá adelante, ¿cierto? O sea, no necesariamente es eso. Entonces, no son referidos a eventos traumáticos, como por ejemplo lo que les acabo de decir, sino que están relacionados con acontecimientos normales dentro del núcleo familiar, en este caso como las normativas, por ejemplo. La familia en crisis no es siempre una familia disfuncional, son situaciones que cambian, que implican que la familia se transforme. Pero si la familia es capaz de asimilar esa nueva estructura, pues va buscando cómo superar una crisis específica y cómo traer herramientas o algo para que cada uno de los miembros de la familia pueda avanzar en su proceso. El evento familiar por sí solo, ya te doy la palabra, Bruce. El evento familiar por sí solo no es una crisis. Depende del significado que la familia le otorga, ¿cierto? Y su repercusión va a estar relacionada con la capacidad de adaptarse a la familia a una situación, ahí teniendo en cuenta todos los recursos que tenga, ¿cierto? Entonces, las acciones de prevención estarían orientadas principalmente a fomentar la capacidad de adaptación de la familia. Sigue adelante, Bruce. Te doy la palabra. Bueno, profe, pues yo tengo una duda, ¿no? Pues tú me hablas de la forma en que la familia se pueda adaptar a alguna de esas situaciones, esas crisis, ¿verdad? Pero un casito, pues, que me surgió así, pues, o sea, con lo que tú hablas, ejemplo, cuando un miembro de la familia entra a ese núcleo y la familia, pues, de cierta manera, inesperadamente, no se adapta a esa persona. En ese caso, o sea, ¿qué se puede hacer? Porque, o sea, ni uno se adapta a esa persona, ni la persona que llegó obligada puede ser, se adapta también. Es una crisis no normativa por incremento, ¿cierto? Ajá, Esa es la que tú estás diciendo, sí, este que está ahí eso. en la diapositiva. Ok, entonces estos procesos de incremento pueden llegar a una crisis de desorganización como esta, por ejemplo, ¿cierto? O pueden llegar a presentar rupturas dentro de la misma familia o a crear alianzas, ¿cierto? Y a que una familia que estaba unida pues se separe. Entonces, allí es donde, ese sería un ejemplo donde no se tomó de una manera positiva una crisis específica, ¿ya? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Mirar cuál fue el tipo de evento que ocurrió, cómo había experimentado esa familia ese mismo evento antes. Entonces, ahora que llegó un familiar X, pero ¿cómo lo afrontó cuando 2 años antes llegó otra persona? ¿Sí? O si pasó exactamente lo mismo. Entonces, a veces son familias muy cerradas que no permiten que vengan otras personas. ¿De qué forma es la llegada de esta persona afectó a la familia? ¿En qué grado se desorganizó, cierto? Y si esta familia ha tenido otras crisis, ¿qué pasó? ¿Cómo lo afrontaron? ¿No? O sea, ¿qué tantas habilidades tiene esta familia para afrontar esa crisis? Entonces tú empiezas a investigar eso, miras de qué recursos cuenta esa familia. Recordémonos que las familias tienen el sistema de salud de apoyo y, las normas, los establecimientos legales, pero entonces, ¿esa familia lo acepta? No todas las familias aceptan que tienen un problema. Entonces, lo que tú tienes que hacer es mirar estos 6 ítems y empezar a analizar el problema, ¿cierto? Para ver qué tanta viabilidad hay para la resolución del conflicto, ¿no? Entonces, no todas las cosas que ocurran son necesariamente malas. A veces que la familia de pronto no sabe cómo canalizar la situación. Por eso es que hay que ir como mirando cada uno de esos pasos. La resolución de la crisis va a estar dirigida a la adaptación y a la recuperación del equilibrio familiar y los pasos a seguir para lograr esa resolución son los siguientes. Mira que esto va muy acorde a lo que acabaste de mencionar, Bruce, ¿cierto? Que es lo que les estaba comentando pues ahora, ¿no? ¿Te queda un poco claro cómo lo podrías afrontar?
Sí, profe, ya queda un poco más claro. Ok, ok. Entonces, básicamente eso era lo que traíamos para hoy. Fíjense que es un tema muy del diario vivir. Es un tema que si ustedes se ponen a pensar, van a buscar ustedes en qué sitio están ahí, qué cosas han vivido y qué cosas no. ¿Cierto? Es un tema muy actual, es un tema que nos compete a todos como médicos, como seres humanos, el análisis de este tipo de estructuras. Alguien pudiera decir, ay, no, es que yo no sé mirar eso, ¿no? Lo único que se necesita es estar interesado en el paciente, en las situaciones que esté viviendo por X o Y motivo, y lo demás como que va a llegar, ¿no? Pero si pensamos que una persona no es solamente un cuerpo, o sea, la diabetes como tal no existe, porque no tiene patas, no camina, ¿cierto? Lo que es una persona que tiene un problema en su metabolismo. Entonces, cuando uno lo mira de esa manera, pues como que cambia los ojos con los que puede buscar la solución, ¿no? Bueno, muy bien. Consideraciones generales. Santiago, dame una conclusión de la actividad de hoy. ¿Qué piensas tú de nuestra actividad de hoy? ¿Cuál sería, por ejemplo, una conclusión? Santiago Ortiz. A ver, Daniela González. Daniela, ¿cuál podría ser una conclusión? Bueno, pues para mí, o sea, todas, o sea, a mí esta clase me pareció muy interesante porque son, o sea, son etapas que tal vez cada uno los hemos ido Dani, perdón, viviendo como vamos experiencia. prendiendo tu cámara. Dani, el que vaya hablando, También pues muchachos. me parece, Dani, el que vaya hablando va prendiendo la cámara, muchachos, acuérdense, ¿no? Listo, para que podamos verlos. en interferencia, profe, si me escucha. Ya te escuchamos, ¿Aló? te escuchamos. ¿Puedes prender tu Pues es que cámara? tengo un poco de interferencia, Ah, ya, ok, como dale, no hay problema. fallando el internet. Ajá, Pues no sé si la cojo, sigue pero no entonces. sé si me escucha porque Escuchamos bien, como con interferencia. sigue, Daniela. En Flu, Te escuchamos, sigue. profe. Bueno, a ver, se le fue La la siguiente onda persona, profe. a la compañerita, sí. A ver, por acá, ¿quién más? Nadie más tiene levantadita la mano, entonces, a ver, Steven Taborda. La profe, Ujú. pues como conclusión diría yo que cada individuo tiene como una personalidad, ¿sí? Cada individuo llega a una unión con otra persona y maneja, digamos, su forma de ser y sus condiciones, ¿sí? Ya como Correcto. pareja, obviamente hay que tratar de primero se empieza por un noviazgo y generar como esa formación y hacer todo el proceso, que es la formación, la expansión, la consolidación y la apertura. O sea, y toda familia tiene que pasar por este proceso para poder lograr como una buena constitución familiar. Y ya por último, cuando ya, digamos, fallece un integrante de la familia, que ya es cuando es la disolución, ¿cierto? Disolución es cuando ocurre eso, ¿cierto? Entonces ya Ajá, Steven, aprender a... ¿puedes prender tu camarita para verte, por favor? Los que vayan hablando pueden ir prendiendo la camarita. Perfecto, ajá.
Y pues básicamente es como una conclusión, como saber cómo orientar cada proceso en la familia. Ok, gracias. Muy bien. Gracias, Steven. Jonathan, ¿tienes la palabra? Vamos prendiendo camarita el que vaya a hablar. Listo, profe, ¿y se escucha? Ajá. Listo, pues para mí la conclusión es que no hay familias buenas o malas, solo familias en crisis o cambio. ¿Listo? Todos estos son procesos o etapas. Esa sería la conclusión. Y ya personalmente, pues me pareció una clase muy interesante y personalmente pienso sacar bastante provecho de la clase de hoy y pues si van a seguir siendo así a las siguientes también porque pues me identifiqué con varias cosas de la clase que estuve viendo, no solamente a nivel personal, sino también extrafamiliar, por decirlo así. Listo, profe, Correcto. muchas gracias. Bueno, ustedes van a ver que todos los temas que nosotros tenemos le llegan a uno como a lo personal. Son muy interesantes. Van a ver que son muy interesantes. A ver, por acá, una conclusión de hoy. A ver, John Michel Vélez. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de hoy, John Michel? ¿Me escucha, profe? Perfecto. Prende tu camarita. Ya voy un momento. Ahí, listo. Muy bien. Pues no sé, profe, o sea, pues me parece importante como que como médico, no se lo voy a enfocar desde esta parte, pues debemos conocer